Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio del licenciado James Ramos, coordinador de profesionales y técnicos del voluntariado Unidos por el Zulia. Y no solamente James está aquí en calidad de coordinador de profesionales y técnicos, sino que también está encargado del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública del Estado Zulia. También es muy importante hablar del gremio, ¿no? De los gremios, aprovechando que James está aquí, porque no es todas las veces que está, le vamos a preguntar de eso también. James, bueno, el próximo 25 de mayo es la cita para que el pueblo zuliano, el pueblo de Maracaibo acuda. Sin embargo, hay mucha resistencia a tomar la decisión del voto, porque piensan que es traición. Es traicionar ir a votar. James, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Frecuencia Noticias. Gracias a ti, Felipe, y a Joana. De verdad que es una pregunta bastante interesante. Mira, lo que va a suceder el 25 de mayo es la posibilidad de expresarse. Una expresión y que es el voto, y el voto es la herramienta pacífica que nos permite realizar cambios. Nosotros estamos muy contentos de lo que se está sintiendo en la calle. Vemos que hay una identificación. El ciudadano, el malvino, zuliano se siente identificado con una gestión, con una gestión que en los últimos 3 años y medio, que es el tiempo que tiene de gestión, tú has visto cómo ha mejorado el Estado. Tú ves mejores condiciones de alumbrado, ves mejorías en la recolección de basura, en asfaltado, tú ves el tema cultural, tú ves lo que estamos logrando nosotros en tecnología, tú ves las mejoras en el tema de salud. Entonces, el zuliano está como que en una dualidad, dice, bueno, ¿qué hago? Pero cuando se da cuenta de lo que estaba viviendo el Estado hace 4 años atrás, dice, no, yo no quiero regresar a esa situación de zozobra que teníamos 4 años atrás. Mira, el ambiente, simplemente hablemos de un tema, el ambiente, la situación, la presión que se sentía en el Zulia, de la gobernanza que existía con el gobernador y el alcalde anterior, era sumamente dura. ¿Cuántas Santa María no bajaron con las ordenanzas esas que castigaron a través de los impuestos de actividades económicas? Felipe, era enorme la cantidad de gente que se quedó, que cerraron Santa María o con su defecto se pasaron a la informalidad, Felipe. Bajo ese escenario, nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir defendiendo que una gestión, no se trata de un hombre, no se trata de un gobernador, se trata de una gestión que le ha dado respuesta oportuna al pueblo, que le ha dado respuesta al colectivo. Tú ves una gestión que todos los días está inaugurando una obra. Si tú dices, aquí existe un movimiento, tú te das cuenta que existe un discurso conciliador, donde la presión política en el Estado bajó, porque estamos viendo que existe un líder que atiende a todos los sectores por igual. Entonces, la sociedad civil, el colectivo, ha salido a dar un paso al frente, los gremios, los profesionales, las universidades, los estudiantes, los amas de casa, a decir, hermano, nosotros vamos a defender una gestión. Sin duda, que la gestión tiene un nombre y un liderazgo, y es el gobernador Manuel Rosales. En eso estamos claros, nosotros estamos en defensa y creemos que tenemos mucho por qué ir a votar, Felipe. Entre esas cosas, bueno, que se ha mantenido mucha de la estructura, el asfaltado de las calles, el asfaltado, el alumbrado, las plazas. Hemos recuperado al Estado. Mira, Felipe, después de muchos años, por fin, te lo puedo decir con propiedad, estuve la semana pasada en Santa Bárbara del Zulia. Por fin a la Lara Zulia se le está haciendo un cariño a la Lara Zulia, Felipe. El Estado estaba en un abandono total. Estamos viendo respuesta de una gestión y eso es lo que existe hoy. Lo que yo estoy diciendo en la calle es que la gente sí quería votar porque está identificado con un gobernador, está identificado con una gestión, Felipe. Fíjate que algo muy importante, ¿no? Y lo veo yo mucho en este voluntariado Unidos por el Zulia, que es un voluntariado que recoge de varios sectores del ámbito zuliano. Por ejemplo, el coordinador me decía, en la vez que lo tuve aquí en la entrevista, me decía, bueno, fíjate que yo no soy político, yo soy empresario, y vengo aquí a apoyar al Zulia. Al Zulia, no a una figura, sino al Zulia, a que el Zulia siga creciendo. Y es la mejor forma, ¿no? En el caso de los gremios, que forman parte importante porque son los que agrupan a toda la camada de profesionales del Estado. Felipe, pero en los últimos 3 años hemos tenido aquí las ferias ganaderas. Entonces tú te das cuenta que existe un ánimo totalmente distinto. Tú te das cuenta que existen ordenanzas que han ajustado el tema del impuesto municipal. Entonces tú te das cuenta que el Estado en los últimos 3 años ha venido avanzando en temas de infraestructura, en temas de transporte, en temas de salud. Entonces lo que existe es una conexión entre una gestión y un pueblo, y nosotros vamos a salir a defender
una gestión. Por eso es que creemos que tenemos que participar. Cediendo los espacios no vamos a lograr un cambio. Cediendo los espacios vamos a volver a lo que teníamos hace 3, 4 años atrás y no queremos volver a esos escenarios, Felipe. Lo que pasó el día 28 marcó a mucha gente. De hecho, ¿cómo están haciendo ustedes para ir a motivar casa por casa, familiares, amigos? Tengo familiares y yo lo digo por experiencia propia, que me ha costado convencerlos para que vayan a votar, porque dicen que salir a votar es pasar la página. No, salir a votar es ratificar. Tú sabes que sería hermoso que el 25 tuviesen todos los colegios llenos y se haga una réplica de lo que sucedió el pasado 28. Es decir, que la comunidad internacional se dé cuenta que el pueblo venezolano es pacífico, que el pueblo venezolano quiere votar, que quiere participar, que cree en su dirigente político. Yo siento que eso es un mensaje bastante claro. Yo te voy a colocar un ejemplo de béisbol, Felipe. Fíjate, ¿a ti te gusta el béisbol? Me gusta más el fútbol, pero hablemos de sí, béisbol. Tú eres manager de un equipo y vas a un juego y hay una jugada o crees que el otro equipo cometió una falta, cometió un error, tú colocas el juego bajo protesta, ¿verdad? Y el juego terminó, dicen que tú perdiste el juego, pero tú tienes el juego bajo protesta. Pero mañana te toca jugar. ¿Tú sales al campo, sí o no? El manager tiene que invitar al equipo al campo y tiene que salir a jugar el segundo juego. Pero el primero sigue bajo protesta. Si tú no puedes dejar de jugar porque perder por forfa es muy delicado. Si nosotros no podemos perder los espacios. Mira, yo nunca puedo entender cómo quieren debilitar un gobierno cediendo los espacios. Los espacios no se ceden, hay que seguir luchando, Felipe. Entonces yo creo que nosotros tenemos que presentarnos con nuestros mejores líderes y hacer un gran llamado porque creemos que tenemos elementos para exigir el voto. ¿Cuáles son los elementos? Una gestión. Si nosotros no tuviésemos gestión, pero existe una gestión que tiene una aceptación por encima del 65%, las gestiones del alcalde y la gestión del gobernador están por encima, del 70% de aceptación. Mira, basta ver los programas que hacen en vivo. ¿Por qué va usted? Rosales. ¿Rosales a quién tiene que vencer? A la abstención, porque el otro candidato no tiene posibilidad de triunfo bajo ninguna maniobra. Segundo, ya sabemos lo que pasó el 27, ya sabemos cómo funcionó el sistema, vamos a decir, la estrategia del gobierno. Ya tenemos un aprendizaje, entonces ya estamos en mejores condiciones para prepararnos. Y los partidos políticos se están preparando para tener los testigos, para tener la seguridad, y nosotros como sociedad civil tenemos que darle un respaldo. También hacer actos de presencia y motivar a todos los venezolanos, en especial al Zulia, a que participen en este próximo 25 de mayo. Bueno, Jen, vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de James Ramos, coordinador de profesionales y técnicos del voluntariado Unidos por el Zulia, acá en Frecuencia. Ya regresamos. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias acá en nuestro programa, conversando, dialogando con nuestro amigo James Ramos, coordinador de profesionales y técnicos del voluntariado Unidos por el Zulia, que está hoy en nuestro programa. Estamos hablando del tema electoral y de lo que va a ocurrir este próximo 25 de mayo. Ya se inscribieron los candidatos, se inscribieron los que se inscribieron, tanto para el Consejo Legislativo como para la Asamblea Nacional. Por parte de los gremios del Zulia, ¿cuáles son las aspiraciones en cuanto al cambio de leyes que se deben hacer acá en la perspectiva del Zulia y a nivel nacional que contribuyan al mejoramiento de nuestra entidad zuliana? Fíjate, Felipe, en primer orden queremos llevar nombres que representen al Zulia. Okay. Nosotros vemos en la lista a nivel nacional un nombre como Nora Bracho, un nombre de una profesional que ha defendido los intereses del Estado Zulia. Por el otro bando tú ves nombres como el primero en la lista como Francisco Amelias. Tú te preguntas, Francisco Amelias. Primera vez que lo ponen por el Zulia. ¿Qué tiene que ver con el Zulia? No sabe a Zulia, no huele a Zulia. No es posible que presenten un candidato como la primera opción de la lista, Francisco Amelias, quien fue gobernador, por cierto, de Carabobo. Es decir, no existen zulianos que nos representen. Por eso es otra razón para ir a votar, porque nosotros los zulianos votamos por zulianos, por gente que de verdad nos representen y conozcan al Zulia.
Felipe. En segundo lugar, hay muchos temas. Fíjate, a nivel profesional, yo siento que nosotros tenemos que buscar leyes que permitan que esta cantidad de jóvenes que están participando, termino de conversar hace horas con un profesor de la Universidad del Zulia y me dicen que solamente en la Facultad de Contaduría Pública de Economía, en la carrera de Contaduría, entraron 600 alumnos y en Administración 400 alumnos. Entonces tú dices, hermano, algo está sucediendo, pero ¿lo vamos a graduar de qué? ¿De administradores, de contadores públicos? ¿O lo vamos a graduar de desempleados? Tenemos que buscar leyes que permitan generar empleo, trabajo, para que esta inversión que hace el Estado no se convierta en un gasto, porque el día que los muchachos se gradúen y se van del país, eso no es una inversión, se convierte en un gasto porque lo van a aprovechar otros gobiernos, otros países que no están en Venezuela. Pero también tenemos que pensar en los profesionales que han pasado 40 años trabajando y que sus pensiones y sus jubilaciones, como los profesores de la Universidad del Zulia, Felipe, se convirtieron en sal y agua. No pueden comprar ni un losartán, ni una glimeperida, ni una metformina para el azúcar. Pueden comprar los profesores con lo que se les está cancelando. No pueden cambiar de vehículo, no pueden mantener ni el vehículo ni la vivienda. Ese es otro tema, porque en algún momento tenían algunas condiciones y ahora es imposible mantener imposible hasta pagar el condominio. Entonces tenemos que buscar leyes que permitan a estos profesionales, a los jóvenes, pero también a los de la edad dorada, tengan condiciones de vida digna y no es a través de una pensión del Seguro Social que tú sabes que no representa nada y que no cubre las necesidades básicas de un profesional que trabajó 40 años, que cotizó en el Seguro Social 40 años para hoy no recibir prácticamente nada. Tenemos que pensar en leyes de descentralización, tenemos que hablar de descentralización porque nosotros hemos vivido la descentralización y nos dimos cuenta que ha sido exitosa en la región. Tenemos que hablar de la ley de hacienda pública regional, es decir, cómo está el reparto de los recursos petroleros y de los impuestos. Tenemos que hablar de ese tema también. Mira, hay un tema que a mí me apasiona, Felipe. Nosotros tenemos que poner un parado a la situación del lago de Maracaibo. Nosotros tenemos que hacer un gran llamado para ver cómo hacemos para recuperar el lago. Es decir, no puede ser que vengamos a celebrar aquí la batalla del lago. Es un lago. Mira lo que pasó el año pasado. Se celebró la batalla del lago y estaba en condiciones insalubres el lago. No se podía el ambiente. ¿Cómo está viviendo la gente que vive en todas las costas del Milagro? Mira, hay días donde no pueden ni siquiera abrir la ventana, entonces tenemos que crear condiciones. Entonces, tenemos mucho por qué trabajar, ¿no, Felipe? No, y sobre todo los derrames petroleros que han ocurrido en el lago de Maracaibo. Y lo que tú decías también de los profesores. Los profesores en las diversas facultades, no solamente en ciencias económicas y sociales de la Universidad del Zulia, sino en las diversas facultades, a veces dan clases más por vocación profesional que por lo que vayan a ganar como profesores universitarios, por mantener en viva la universidad. Tú lo estás viendo en la Facultad de Medicina, sí, como profesores que están totalmente jubilados por amor a la universidad, han hecho grupos de trabajo para mantener el nivel de la universidad. Profesores que me dicen, a veces ni cobramos, tal vez por sus condiciones económicas, de trabajar en el sector privado les permiten, y por amor a la universidad están prestando servicio, Felipe. Pero sabes que la universidad, después de la pandemia, estaba desaulada, pero a raíz de las becas GEL, por cierto, impulsadas por el gobernador Rosales, la universidad volvió otra vez a llenarse de estudiantes, los pasillos de las diversas facultades. Es que y eso llama la atención. El primer cambio que hubo con la entrada del gobernador Rosales fue el cambio de ambiente. La gente no entiende esto, pero nosotros vivíamos en un estado como atemorizado. El sector empresarial vivía atemorizado porque te llegaban las administraciones municipales y uno no sabía qué estaba pasando, pero había un ambiente desagradable, todo era un proceso, todo un miedo. Hoy vivimos en un estado mucho más tranquilo, vivimos en un estado, fíjate, la semana pasada hubo una dotación de camionetas para la policía. Entonces, vemos un gobernador que lo que está defendiendo, no está en campaña, vemos un gobernador que lo que está haciendo es gestión, porque Rosales no necesita hacer campaña. Rosales lo conoce, todo el mundo en el estado de Zulia conoce su obra, y bueno, yo creo que la mejor defensa que tiene es su gestión, Felipe. No, y tú hablabas del tema de la descentralización, y ahí me detengo, porque precisamente es lo que más ha golpeado a esta actual gestión del gobernador Rosales, porque el gobernador trabaja sin peajes, sin puente, sin aeropuerto y nada que, según la Constitución, debería tocarle a los gobernadores. El antiguo gobernador trabajó con todas esas cosas. Bueno, es que nosotros tenemos que acabar estos dos escenarios políticos que tenemos. Uno es eso que sucedió después de hace 3 años, que automáticamente pierden y entonces le quitan todos los recursos a los gobernadores de oposición.
y generan que una gran, discúlpame la expresión, una gran pelota de corrupción, porque eso es lo que sucede. Mira, basta sacar un ministro, ve lo que sucedió en PDVSA. Sacan un ministro de petróleo y automáticamente fue enjuiciado porque lo vimos con unas bragas naranjas porque vendió. Caso de corrupción. Colocan uno nuevo, duró 6 meses. ¿Cómo salió? Bajo las mismas condiciones, Felipe. Entonces, tú te das cuenta que es que el gobierno tiene un desorden interno que no puede controlar. Al gobierno se le fue de las manos el mismo gobierno y esa es la realidad. Entonces, nosotros no podemos seguir apostando a políticos que no son idóneos, que no tienen capacidad y que representan la corrupción, porque está demostrado así. Por donde en cualquier ministerio, en cualquier misión, tú encuentras problemas de corrupción. Pero también tenemos que dar un parado a todos esos políticos que de una u otra manera están impulsando sanciones que nos afectan, que están impulsando presión que nos afecta, porque el afectado no es el gobierno, Felipe, el afectado es el empresario, la ama de casa que nos está escuchando, que mañana se puede escasear la harina, y cuál es el producto más caro que existe en el mercado, el que no se consigue, que mañana pueden tener algún aditivo para los combustibles y sube el combustible, ese tampoco es la figura. Nosotros tenemos que salir del juego de estos dos políticos que nos están haciendo daño y aprender a crear una política nueva, humanitaria, porque no es humano quien agarra los recursos y saca provecho para beneficio propio, pero tampoco es humano quien genera sanciones o genera algún tipo de guerra para que también los pueblos pasen hambre. Ambos escenarios, ambos políticos son hambriadores de los pueblos, Felipe. Entonces tenemos que abrir un nuevo espacio y crear una fuerza que permita generar el cambio que todos los venezolanos quieren. ¿Qué quieren los venezolanos? ¿Qué quiere el empresario? Condiciones para trabajar. ¿Qué quiere el estudiante? Universidades que funcionen. ¿Qué quiere la ama de casa? Bueno, que el alumbrado, que pueda lavar, que se pueda acostar temprano, que pueda ver las novelas. Esa es la realidad. ¿Qué quieren los ancianos? Que las pensiones, es decir, están muy claras cuáles son los escenarios, pero no tenemos nada. Fíjate cómo comenzó el programa. Un señor que pasó 5 horas ayer sin electricidad. Entonces, si tienes el ascensor, no sabes si a qué horas puedes entrar ni a qué horas puedes salir. Las personas que tienen un enfermo en su casa, que tienen niños pequeños, ¿cómo pueden hacer? Dos personas que viven y tienen un niño, ¿cómo compran un ventilador de batería? No lo pueden comprar, Felipe. Entonces, esa es la realidad. O sea, los escenarios, el ABC, la jugada está fácil. Lo que pasa es que tenemos dos escenarios políticos que no nos permiten lograr ese éxito que queremos los venezolanos, que es vivir en paz, condiciones claras, condiciones dignas para trabajar, Felipe. Escenario y a veces, bueno, las divisiones internas de la propia oposición, y tengo que decirlo. Válido. Tengo que decirlo. Oposición que piensa que no se debe ir a votar y oposición que piensa que sí se debe ir a votar. Pero es que, y entonces eso confunde al electorado. Claro, por eso no podemos estar llamando a que nos vengan una invasión o crear un cronograma de qué va a pasar mañana. No, Felipe, ese no es el camino. Fíjate, y tampoco va a ocurrir eso. Ve el caso de Chevron. Veamos el caso de Chevron. Se perdieron 305.000 barriles que se colocaban. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a tener que colocar los 305.000 barriles en un mercado secundario. Asia, lo más seguro. No lo va a vender al mismo precio. No va a cobrar con la misma efectividad. Entonces vas a afectar, ¿verdad? El ingreso y el 40% de ese ingreso petrolero, de esos 305.000 barriles que se vendían, el 40% iba a la banca para satisfacer la demanda de dólares del sector empresarial. ¿Quién se ve afectado entonces con las condiciones que lo colocaron a Chevron? ¿Quién? Con la licencia. El empresariado, porque ha perdido la banca un 40% de esos 305.000 barriles. Claro. Entonces no podemos estar pidiendo sanciones, porque las sanciones no arruinan al gobierno, arruinan al empresario, al venezolano de a pie. Y eso obliga entonces también al gobierno, en vez de buscar conciliación, en vez de buscar acuerdos, fíjate lo que hace un mes cuando salieron las sanciones, que le quitan la licencia, él dijo, no va a pasar nada. Y ahora sacó un decreto la semana pasada de emergencia económica. Pero ¿va a pasar o no va a pasar? Si existe un doble discurso que no tiene sentido. Entonces, lo peor de todo es que lo paga María, Petri, Juan, que viven en el sector, el venezolano de a pie, son los que sufren estas medidas. Entonces, no podemos hablar ni la corrupción ni la gente que está gritando sanciones, Felipe. Fíjate que eso que estás diciendo es verdad. Porque un señor esta mañana conversando, él me decía, cónchale, ¿viste lo que dijo ayer Trump? Yo sí, eso es preocupante para nosotros que vivimos del día a día. ¿Por qué? Porque Trump dijo que bueno, que el gobierno sabía lo que tenía que hacer, pero no lo había hecho, así lo dijo, y que si no, bueno, ellos van a quedar sin dinero y les van a cerrar todas las puertas del mercado petrolero a nivel mundial.
¿Y quién es el afectado? Nosotros. Claro, pero nosotros tampoco podemos hablar de esas posiciones de Trump, porque Claro. no podemos aceptar que un hegemón tenga que ser el dueño Claro, del mundo. claro. No podemos regalar nuestra Él me lo decía de manera preocupación. Claro, porque no podemos regalar tampoco la soberanía. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una nueva forma de hacer política con sentido nacionalista y con sentido humano. Porque es tan corrupto el que se lleva los recursos como el que también los bloquea para que los venezolanos no tengan hospitales, para que los empresarios no tengan recursos, para que los empresarios no tengan divisas. Eso no se hace un país. Ambos escenarios, ambos extremos, tienen que salir de la política venezolana y buscar una nueva fórmula de replantearnos en la política venezolana a través de un sentido nacionalista que piense en la totalidad, no en un fragmento, sino en la totalidad. Felipe. Fíjate, te hago la pregunta que no te hice, que dije al principio del programa que le iba a hacer. ¿Qué diferente hubiese sido si la oposición hubiese participado en ese proceso de elecciones de la Asamblea Nacional anterior que se dio al resultado del 28 de julio? Yo creo que hubiese existido la posibilidad de sentarse en una mesa de negociación. Bueno, más clara. Tendríamos un organismo oficial, nacional, elegido, con vocería, para hacer, exacto, tendríamos vocería a nivel internacional. ¿Pero qué vocería tenemos? El candidato que está haciendo reclamo, ¿no? Como parte del gobierno, tendríamos autoridades exigiendo respeto a los resultados. Existiría un equilibrio, pero no, hermano, no participamos y estamos ausentes. ¿Qué sucede en tu edificio cuando te dicen las reuniones de condominios el lunes y tú no participas? Tú no vas. Entonces el martes salen en la mañana, te colocan un papelito en la puerta y te dicen, aumentó la cuota a 60. A partir de ahora tienes que pagar una cuota extra. Tienes que pagar cuota. Entonces tú dices, ¿pero por qué? Pero no asististe. No te vengas a quejar. Entonces no te quejes mañana. Si ustedes quieren que vuelva a lo que teníamos hace 4 años, quédense a su casa. Pero si usted quiere mantener el cambio y quiere el progreso y quiere el bienestar y defender lo que hoy sentimos con mucho orgullo, porque con muy pocos recursos el gobernador ha hecho muchas obras, participe este 25. No solamente participe, llévese al vecino, a su mamá, participe, invite a participar. Estamos en una gran campaña de motivación. ¿En defensa de qué? Del Zulia. ¿En defensa de qué? De una gestión. No podemos permitir que un valenciano, y no tengo nada en contra de los valencianos, pero una persona de Carabobo, que no sea del Zulia, sea el primer candidato a la lista. No es posible. Yo le pregunto a la gente del PSUV, que nos está escuchando, señores, ¿ustedes no tenían otro candidato? En el Zulia no existía un militante que fuese el número 1 para la lista. Yo creo que eso es muy delicado. Yo creo que ellos hay que hacer un llamado a reflexión a los dirigentes del PSUV. Nosotros, por el contrario, tenemos una lista de zulianos y de gente reconocida. Bueno, vamos a hacer nuevamente la pausa y regresamos con el último segmento de esta conversación que tenemos con James Ramos, coordinador de profesionales y técnicos del voluntariado Unidos por el Zulia. Ya regresamos con más de Frecuencia. Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Estamos hablando en estos pocos minutos que nos quedan de programa con James Ramos, coordinador de profesionales y técnicos del voluntariado Unidos por el Zulia, hablando del tema electoral, sobre todo de cara a este 25, ya luego de la inscripción de todos los candidatos, incluyendo los del Polo Patriótico. James, ¿cuál es la importancia, y te voy a preguntar, de la parte gremial, de la participación no solamente del Colegio de Contadores, sino de cada uno de los gremios del Estado Zulia, que son prácticamente la base profesional de este Estado? Te quiero preguntar cómo has recibido tú la motivación por parte del presidente del Colegio de Abogados, la presidenta del Colegio de Médicos, los encargados del Colegio de Periodistas, administradores, sociólogos, enfermeros. ¿Cómo ha sido? ¿Ustedes se han sostenido reuniones, mantienen el diálogo en la intergremial? ¿Cómo es que se llama? Fíjate, Felipe, ante contestarte esto, hay una ley que yo creo que es importante. Adelante. Una gran lucha que tenemos que hacer en la próxima Asamblea Nacional. Adelante. Es garantizar el voto en los próximos procesos electorales de todos los venezolanos que están fuera del país. Eso es una tarea titánica que tienen que proyectarse los próximos asambleístas a nivel nacional. No podemos olvidar ese tema.
Ahora, cayendo a la pregunta, Felipe, sin duda, todos los presidentes o la mayoría de los presidentes de gremios han hecho vida activa en este comité, por nombrarte algunos, Ania Salazar, el mismo presidente del Colegio de Abogados, mi amigo Mario Torres, Maricela Reverol, profesor Rincón, médicos, enfermeras, ingenieros, todos ellos periodistas, conversé con el amigo Leo días atrás. Hemos hecho, porque si existen alguien que ha sido afectado en los últimos 20 años, han sido los profesionales. Porque recordemos que los profesionales trabajan en su mayoría en un sector privado, y el sector privado no tiene actividad económica, no tiene crecimiento. Para nosotros los profesionales es muy difícil el trabajo bien remunerado. Segundo, el otro gran empleador es el Estado. Tú sabes cómo paga el Estado. Entonces, después que tú pasas un proceso de estudiar 4 años y generas maestría, especialidades, doctorado, como el caso de los médicos, no quieren trabajar en un hospital porque es que no tienen ni condiciones mínimas para trabajar. Entonces, bueno, de verdad que todo el sector profesional se ha reunido y vamos a realizar un gran evento en apoyo a la defensa de la gestión, en apoyo a la defensa del Zulia y por ende en el apoyo al gobernador Rosales. Pero no es un apoyo, es sencillamente, además de decirle queremos seguir defendiendo esta gestión, también vamos a entregar una propuesta ajustada a cada sector. Los economistas tendrán que decir, bueno, nosotros creemos que esta es la línea del Estado al nivel en el Estado. Y decirle a los asambleístas, señores, tenemos que defender estos temas. Nos acompañó el licenciado Edison Morales, muy conocido, profesor Edison. ¿Cómo no? Ya que lo tuvimos. Buen muchacho. Buen vocero. Buen muchacho. Bueno, él nos está poniendo como representante de los economistas. Días atrás conversamos también con Ania Salazar y nos hizo una evaluación de cómo está el tema de los hospitales. Nos aclaró toda esa situación que están viviendo las enfermeras, ver cómo están las contrataciones, cómo está el pago. Bueno, todo eso se va a reunir. El profesor Rincón nos habló un poco del tema de los profesores. Mansi Rubí, fíjate que Gualberto Mansi Rubí va como candidato a la Asamblea Nacional. Qué mejor representante que Gualberto, que es un luchador que conoce bien el tema. Que conoce bien el tema. Entonces, de verdad que en la integralidad estamos viviendo un excelente momento y ya estamos preparando los comités para generar una gran propuesta para el próximo gobernador, que va a ser Rosales, y sin duda para todo el equipo que va a representar al Estado Zulia en la Asamblea Nacional. Bueno, y prepararse porque, sobre todo los profesionales, ya vamos a hablar de los que se fueron en estos cortos minutos, pero te quería hacer otra pregunta, y es el tema, luego de estas elecciones, que se elijan Consejo Legislativo, gobernadores y los diputados para la Asamblea Nacional, viene algo muy importante que la gente a veces no piensa, ¿no? Que es la reforma constitucional que se quiere aplicar o que quiere aplicar el gobierno nacional, el estamento, que va a hacer este tipo de referéndum para ver si el pueblo acepta o no esta reforma constitucional que ya en el pasado la quiso implantar el fallecido presidente Hugo Chávez, y que ahora nuevamente el gobierno quiere cambiar estos 80 artículos de la Constitución. Y tú te imaginas lo que pudiera pasar si se llega a establecer entonces este llamado Estado comunal. Mira, para los profesionales. Prácticamente no solamente para los profesionales, para el tema de la descentralización, para los gobernadores, para los alcaldes. Es prácticamente una muerte, es un jaque mate a todos los distintos entes del gobierno, crear este tipo de estado comunal donde no sabemos ni quién nos controla ni cómo se controla. Como decían ellos mismos, ¿cómo se come eso? Bueno, tenemos que nosotros primero hacer un gran frente en la Asamblea Nacional para que se discutan estos artículos, para que exista una lucha intelectual y lo que sea positivo se acepte, y lo que no sea positivo tenemos que rechazarlo. Después tenemos que el pueblo tendrá que refrendar, bueno, tendremos que demostrar, discutir en las plazas, en los gremios. Ahí tienen una gran tarea los gremios, porque los economistas tendrán que medir el impacto económico, los contadores públicos tendremos que medir el impacto financiero, los abogados ver si es legal o no es legal. Si cada uno dentro de su frente, dentro de su gremio, tendremos que hacer un gran debate de ver esta reforma, porque lo que no podemos aceptar es que siga retrocediendo la descentralización, Felipe. Bueno, nos queda un minuto de programa, un minuto. Jane, te quería preguntar sobre los jóvenes que se gradúan, se van, se colegian, en el colegio de contadores, en el colegio de periodistas, en el colegio de médicos, en los diversos colegios, y quieren los papeles para marcharse del país. ¿Pudiera eso volver a ocurrir en Venezuela? Mira, Felipe, sin duda que si no hacemos el ajuste necesario, si no establecemos condiciones, porque tenemos un golpe económico sumamente duro, el tema de las sanciones va a ahogar al Estado venezolano y lo obliga a estar vendiendo oro más económico, petróleo más económico, si tu materia prima a regalarla. Entonces tenemos que buscar fórmulas que permitan un reordenamiento dentro de la política y dentro de la institucionalidad. Y qué mejor oportunidad que esta que colocar
asambleístas que busquen el equilibrio económico, asambleístas que busquen el equilibrio político, porque aquí ningún grupo va a acabar con el otro, Felipe. Si tenemos que entender que tenemos que aprender a convivir con la oposición y los que son hoy gobiernos tendrán que entender que tienen que pasar a la oposición y respetar las reglas del juego. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio político y eso estamos nosotros tratando de apoyar, porque desde el Zulia hemos dado señales y muestras de que se puede vivir, que se puede convivir siendo oposición y siendo gobierno. Felipe, el gobernador Rosales no ha maltratado a los asambleístas que tenemos, ni Iraida Villamil. Vemos cómo existe un trato cordial, como existió en la cuarta, y lo cortés no quita lo valiente, Felipe, y creo que eso es el ejemplo que tenemos que replicar en toda Venezuela. Bueno, agradecido entonces con el licenciado James Ramos, coordinador de profesionales y técnicos del voluntariado Unidos por el Zulia, que nos acompañó el día de hoy en Frecuencia. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Joana. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia, señoras y señores. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, señores. Hasta mañana. Chao.